Buenas tardes. A continuación vamos a exponer, somos el grupo N, vamos a exponer sobre el análisis comparativo de los cambios textuales del efecto que las nuevas normas de las nuevas normas de control interno. Entre las cuales tenemos los integrantes estamos María Bedón, Edgar Heredia, Daniel Moya, Juan Carlos Quevedo, Eduardo Ramírez, Ítalo Rosero, Esteban Sánchez. Vamos a hablar sobre la evaluación de riesgos, la norma 300-01, indicación de riesgos, el acuerdo 039 y acuerdo 004. Los cambios textuales. De los cambios textuales tenemos que se modifica el nombre de la norma a identificar y análisis. Se modifica y adiciona la máxima autoridad y o directivos de la entidad identificarán y analizarán los riesgos que pueden afectar el logro de los objetivos institucionales, la protección de sus recursos y la generación de información oportuna y confiable, debido a factores internos o externos. Se adiciona, es imprescindible identificar y analizar, tanto cuantitativa como cualitativamente, los riesgos que enfrenta una entidad en la búsqueda de los objetivos y la protección de sus recursos. Además se adiciona, incluyendo el riesgo de fraude y corrupción, es la existencia de un proceso permanente para identificar el cambio de condiciones de la protección de los recursos. Además se adiciona, incluye el riesgo de fraude y corrupción en la existencia de un proceso permanente para identificar el cambio de condiciones gubernamentales, económicas, industriales, regulatorias y operativas respecto de una situación inicial. Entre los efectos tenemos la máxima autoridad podrá tomar decisiones, se podrá identificar los riesgos de forma global, se evita que exista corrupción dentro del análisis de riesgos. En la evaluación de riesgos, lo que es la evaluación de los riesgos, entre el acuerdo 039 y el acuerdo 04 tenemos los cambios textuales, cambio de numeración del subcomponente, se elimina el primer párrafo que habla del marco conceptual de la valoración de riesgo, se adapta a la norma técnica de documentación y archivo vigente y además establece la presentación del producto final, que es el mapa de riesgo, se adiciona formas de gestionar la documentación de sustento, competencia profesional, entre otros. Además de este proceso generará un mapa de riesgos que priorice los de mayor probabilidad e impacto sobre los objetivos, procesos y actividades claves de la institución, identifique los factores internos y externos, las debilidades y las amenazas que se pueden afrontar y las interacciones con terceros. Entre los efectos tenemos, cuando se adapta un mapa de riesgos, se tiene un producto de acciones de mitigación, indicadores clave de riesgos y los controles que se definieron para cada riesgo, siendo una herramienta de carácter informativo y de control interno y externo capaz de determinar cuáles son los factores de riesgo dentro de una organización. Dentro de la evaluación de riesgo tenemos la respuesta del riesgo, que es el acuerdo 039 y el acuerdo 004. Los cambios textuales, tenemos cambio de numeración del subcomponente. Entre los efectos tenemos es la toma de decisiones inmediata con el menor riesgo posible. El riesgo siempre existirá un riesgo residual por causa de la incertidumbre, la cual minimizará el riesgo de cada actividad. Dentro del medio ambiente, lo que es la gestión ambiental, los cambios textuales tenemos el acuerdo 039 que dice, la 401.01, medio ambiente, y acuerdo 004 dice, responsables de la gestión ambiental, son conceptos diferentes. Entre los efectos tenemos, según el acuerdo 039 y el acuerdo 004, los conceptos difieren totalmente, por lo que nos permitimos realizar el efecto del acuerdo 004. 1. Que se está organizando mediante responsabilidades en cada uno de las especialidades ambientales y planes, programas y proyectos, la misma que apoyará a la toma de decisión de la alta dirección. Entre la gestión ambiental, lo que es la organización de la unidad ambiental, el acuerdo 039 y el acuerdo 004, los cambios textuales, tenemos el acuerdo 039 dice, el 409.02, organización de la unidad ambiental, y acuerdo 004, gestión ambiental en el cumplimiento de tratados internacionales para conservar el ambiente, dice, responsables de la gestión ambiental, son conceptos diferentes.
cumplimiento de los tratados y convenios internacionales a fin de cumplir con los compromisos en dichos tratados, teniendo que dar facilidades para que cada unidad cuente con recursos humanos. Dentro de lo que es la organización de la unidad ambiental tenemos los cambios textuales. El acuerdo 039 dice, en la 409.01, organización de la unidad ambiental, y acuerdo 004 dice, gestión ambiental en el ambiente físico natural son conceptos similares, mejor estructurados organizacionalmente. Las instituciones públicas definirán los planes, programas y proyectos considerando medidas de conservación, restauración, uso y aprovechamiento sostenible del patrimonio natural, así como medidas de mitigación y adaptación al cambio climático. El concepto del acuerdo 004, referente en el artículo 409.03, gestión ambiental en el ambiente físico natural, existe una adaptación al cambio climático donde ya no se tiene una camisa de fuerza, como es en el acuerdo 039, teniendo una concordancia con las normas técnicas de calidad ambiental para los recursos agua, suelo, aire, flora y fauna. Dentro de la información y comunicación, controles sobre sistemas de información, tenemos los cambios textuales. Se adiciona de conformidad con la norma vigente y se elimina las servidoras y servidores a cuyo cargo se encuentre la administración de los sistemas de información. Establecerán los controles pertinentes para que garanticen razonablemente la calidad de la información y de la comunicación. Los efectos. Al momento que se adiciona de conformidad con la normativa vigente, el funcionario público debe estar siempre actualizado con la normativa. Dentro de lo que es los canales de comunicación abiertos de los cambios textuales, se adiciona y de atención institucional para que responda a los cambios en las exigencias y preferencias de los usuarios, proyectando una imagen positiva. Efectos. El servidor público se le está exigiendo que puedan responder a los cambios y exigencias empoderándose con una imagen positiva. Dentro de lo que es el seguimiento continuo en operación, los cambios textuales tenemos que se adiciona de los objetivos institucionales mediante indicadores de gestión. Los efectos. Para el cumplimiento de los objetivos institucionales, los directivos deben estar en constante seguimiento para el logro esperado. Dentro del seguimiento, lo que es las evaluaciones periódicas, tenemos los cambios textuales. Se adiciona tablero de indicadores. Efectos. Al momento de incrementar el tablero de indicadores, se podrá medir cada uno de los indicadores de calidad, siendo una herramienta para medir el valor y la calidad. Muchas gracias.